M. Continuamos en Noticias a las 7 a.m., momento de la entrevista. Hablamos ahora de esta decisión de la bancada oficial de retirar del Congreso de la República la discusión de la emisión de bonos del Tesoro por 3.500 millones de quetzales. Polémico tema en las últimas semanas, y para hablar de ello nos acompaña acá en el estudio el director del ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Él es Jonathan Mencos. Bienvenido, Jonathan. Muy buenos días, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Hola, Jonathan. Jonathan, ¿qué pasó? Vemos una vez más el partido oficial se hace atrás con una propuesta. Sí, bueno, nosotros en el instituto lo que analizamos es que, en primer lugar, haber retrocedido en la intención de poner la iniciativa 4729 como lo más importante de la agenda era prácticamente impulsar actos de impunidad, ¿verdad? Y lo dijimos incluso aquí. Creemos que esa medida es una medida muy acertada, muy madura además, hay que reconocer, y por otro lado abre la posibilidad para que haya una discusión mucho más técnica, menos política y menos idealizante sobre esa deuda flotante. Y creo que también ha tenido que ver mucho la presión social, la presión que ha habido en los medios de comunicación para que se dilucide en primer lugar de qué se está hablando, porque aunque sabíamos que inicialmente la deuda flotante eran 11.000 millones, después bajaron a 3.500 millones, pero lo cierto es que la Contraloría de Cuentas, que es el único ente contralor en el Estado de Derecho, no ha dicho de qué estamos hablando en términos de montos. Por lo tanto, no se podría honrar algo que la Contraloría no conoce. Sería como querer honrar las deudas del vecino solo porque está cerca de nosotros, y eso no es conveniente ni es prudente para la política fiscal ni para la democracia. Más bien lo que toca ahora es aprovechar entonces este espacio para hacer el proceso legítimo, el debido proceso contable y legal que permita dilucidar qué obras existen, qué obras no existen, a quiénes hay que llevar a los tribunales por abuso de poder. Recuérdense que esa deuda flotante nace de la firma de contratos que no tienen fuente de financiamiento. Entonces ahí hay que dilucidar a quién hay que descargar el peso de la ley para castigar este tipo de prácticas que al final son prácticas corruptas. Y por el otro lado también es importante reconocer que si existen las obras, si tienen la calidad, si se hicieron al final, puede incluirse los montos y los costos que tenga en los próximos presupuestos del Ministerio de Comunicaciones o de los fondos que hayan, de los fondos, no sé si era FONAPAS y ahora es el Fondo de Desarrollo Social, el propio COVIAL, para que salga de los presupuestos que la nación tiene que ir aprobando a lo largo de los próximos años. En este momento la tarjeta de crédito de Guatemala está en el tope, así es que no convendría agregar además 3.500 millones de quetzales de los que los ciudadanos no se sienten con ningún compromiso. Y por cierto, qué bueno que no lo sintamos como un compromiso. Claro, Jonathan, y para ir entrando también un poco en materia, aunque vamos a hablar ya de los aspectos, como ahora estabas diciendo tú, que es ir saliendo paulatinamente de la deuda, no como se trataba de hacer con 3.500 millones y que no sabíamos precisamente a dónde iban y si realmente era un trabajo hecho o no. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Esto le va a dar un espaldarazo para decir a las autoridades del Ejecutivo, está bien, están pensando en desentrampar la agenda legislativa, fue un convenio hecho para que Carlos Batzin salga del Congreso y puedan avanzar en otros procesos? Es decir, ¿estará visto como algo bueno o será que una vez más van a ver al presidente Otto Pérez como derrotista, como alguien que se desdice constantemente, que propone algo y luego dice, bueno, tengo que echar marcha atrás porque no encuentro el apoyo? ¿De qué manera queda esa figura presidencial? Bueno, indudablemente creo que es de sabios rectificar los errores, y en este caso es muy válido. Era un error totalmente un error. La manera. iniciativa 4729 es un error en materia de política fiscal y es un error en materia política en general, porque al final de cuentas, bueno, ya lo hemos discutido, era un acto que privilegiaba la impunidad por encima de la necesidad de saber qué se paga y qué no se paga. Así es que más bien yo creo que el presidente en este caso, aunque él ha dicho que no va a retirar la iniciativa, su partido ha dicho que esto no es parte de la agenda más importante, y qué bueno, porque en realidad el Congreso en este momento tiene la oportunidad de comenzar a discutir las leyes de transparencia.
y que por cierto deben ser discutidas en una mesa abierta en donde participe la sociedad civil, porque eso le va a dar legitimidad a las leyes, que entre ellas hay leyes muy importantes como la ley orgánica del presupuesto, la ley de probidad, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la ley orgánica de la SAT. Lo que quiere decir es que a través de esas leyes podríamos cambiar la institucionalidad del Estado y comenzar a tener un Estado un poquito mejor formulado para ser más efectivo. El otro tema que va a entrar en la agenda del legislativo en los próximos días es el análisis del proyecto de presupuesto para el año 2014. Claro. Y creo que el gobierno debería de apostar a intentar que se apruebe ese proyecto de presupuesto y ojalá que se aprueben las fuentes de financiamiento, porque este año no se aprobaron 3.500 millones de quetzales de préstamo que tenían que darle algún respiro a las posibilidades de ejecutar el presupuesto nacional. Ahora bien, ¿cuál es la lectura? Ya tenemos como que la lectura técnica, pero la lectura política de esto, Jonathan, tomando en cuenta que muchos de estos contratistas año con año pues se les identifica como financistas de campañas electorales. ¿Cuál es la lectura política que le podemos dar a esto? Bueno, yo creo que este tema no ha terminado, ¿verdad? No hemos escrito el último capítulo sobre esa deuda ilegal. Quizá el no acelerar el proceso va a marcar la idea de esos financistas de que una cosa es el financiamiento a los partidos políticos y otra cosa son los recursos del Estado, porque normalmente esto es una práctica añeja y nosotros lo hemos dicho, a través de la inversión en infraestructura pública en muchas partes del mundo se suele sacar un pushito para poder ayudar al próximo candidato a la presidencia. Bueno, qué bueno que esta vez no sea tan fácil y que estamos empezando a marcar una frontera entre lo público y lo privado. Pero seguramente va a seguir la puja y lo que vamos a observar seguro es que en el proyecto de presupuesto este va a ser nuevamente un tema. Si el gobierno, sabiendo que le quedan 2 años más de hablar de presupuesto, tiene la suficiente inteligencia para agregar estos recursos en el plan multianual, creo que sería una medida razonable, que además no pelea con la violación de leyes como se pretendía hacer en la iniciativa 4729. De cualquier forma, creo que los contratistas son un grupo de presión importante y van a seguir pujando en el Congreso de la República para que esto no se quede en la agenda de los grandes pendientes del legislativo, ¿verdad? Claro, Jonathan, y ahora, ¿qué va a pasar con respecto a lo que el gobierno tiene que hacer? Porque eventualmente habrán nuevas obras de infraestructura que tratar de impulsar con el Ministerio de Comunicaciones, y el hecho de que ahora un contratista vea que el gobierno no es buena paga, que hay gente que tiene una deuda desde hace muchos años, probablemente sea aún más complicado poder llevar adelante algunos proyectos para tratar de ampliar tramos carreteros y ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Cómo tratar de hacer un borrón y cuenta nueva o buscar nuevos contratistas? ¿Qué puede pasar ahí? Sí, bueno, yo creo que el cambio en las reglas del juego a unas reglas mucho más legítimas y mucho más legales puede pasar al final 2 elementos o 2 fenómenos. El primero es que comiencen a ingresar al mercado los contratistas empresas que estén dispuestas a seguir el marco de la ley, ¿verdad? Y eso puede generar al final algún grado de competencia. Puede pasar que ante un evento catastrófico tampoco el gobierno no pueda dar una respuesta, porque aparentemente está acostumbrado a decir te lo pago después, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer, ¿verdad? Sin violar las leyes. Y efectivamente creo que vamos a tener que ir pensando en un presupuesto mucho más solvente para las obras de infraestructura, pero también mucho más transparente, porque hoy por hoy eso no pasa, ¿verdad? Se siguen, de hecho, las prácticas corruptas que invitaron a esas firmas de contratos sin fuente de financiamiento, hoy se podrían seguir dando, ¿verdad? Lo que toca es romper, y a veces romper cuesta y genera cierto estrés, pero es la única forma en la que las sociedades pueden comenzar a comprender esos límites que hay entre el Estado y las cosas que son particulares o de partidos políticos. El gobierno le va a tocar un año bastante complejo, terminar este año y este invierno con esa
con esa poca capacidad que tuvo de devolver recursos a quienes tenían los contratos, pero evidentemente es un parteaguas también, ¿verdad?, que debería de servir para aclarar que esas prácticas no deben darse en este país. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todos los temas que se pusieron o salieron a luz? El presidente de la República habló de perseguir penalmente a los responsables de todo este desbarajuste y desorden que ha sido el tema de la deuda flotante y todo esto. Se habló de exministros de comunicaciones, de exdirectores de Covial. ¿Esto realmente se irá a dar o solo sería como un dicho en buen chapín, asustar con el petate del... Sí, bueno, me temo que yo no soy jefe del Ministerio Público como para poder decir si se va a dar o no, pero creo que le toca, lo que tocaría después de la auditoría de la Contraloría General de Cuentas es seguir el procedimiento legal en el Ministerio Público, que dilucide si los ministros cometieron actos ilegales, que podrían ser abuso de poder, uno de ellos, y a partir de ahí pues tomar las acciones que la esfera legal de este país tiene que tomar. Lo ideal efectivamente sería que aprovechemos toda esta coyuntura para empezar a marcar ese terreno entre la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, que no solo tiene que ver con muertes extrajudiciales o con secuestros. La impunidad también sería aprobar contratos que no tenían fuente de financiamiento haciéndonos de la vista gorda. Hay que entender que lo que estamos viendo hoy es un paso en la dirección correcta, ¿verdad? Al final de cuentas, la presión que el Congreso ha tenido, supongo que también de financistas, pero también de la sociedad civil, está empezando a marcar esa cancha por la transparencia, ¿no?, y por la lucha de ese Estado de Derecho. Y ojalá que el Ministerio Público y que la Contraloría tengan la suficiente capacidad de llevar a los tribunales al que toque que llevar, ¿verdad? Aquí no olvidémonos de quién fue el ministro, quién fue el director de Fonapaz o el director de Covial. Aquí estamos hablando de personas que violaron la ley y son tan violadores como el que asalta un carro o asalta una camioneta, porque esto también es un asalto al Estado de Derecho. Jonathan, llegamos al final de esta entrevista, pero nos ha dejado claro el panorama acerca de las cosas que se están viviendo y también de los pasos que debería dar ahora el gobierno, paulatinamente ir incluyendo en el presupuesto de cada año el pago a estas empresas, a estos contratistas, y ahora tratar de en adelante que todo sea más transparente. Muchas gracias por participar en las 7 AM. Mario, ¿hay más? Claro que sí, vamos ahora a hacer un contacto con Carlos Foronda. Él se encuentra en el norte del país. Carlos, adelante, buen día.